esta gran comisión tiene algunas partes muy específicas y a las cuales debemos ponerle muchísima, pero muchísima atención. Dice Mateo 28, del 18 en adelante, en la versión Reina Valera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Haga una pausa ahí. Dice, toda potestad. ¿Qué es potestad? Potestad significa todo poder, toda autoridad, toda legalidad. Es decir, Jesús tiene en sí mismo el poder y la legalidad para hacer y deshacer en el cielo y en la tierra. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Diga conmigo, toda potestad le pertenece a Dios. Entonces, Dios es el único que tiene el poder para hacer en la tierra y hacer en el cielo, para deshacer en la tierra y deshacer en el cielo. Entonces, note, porque lo primero que encontramos en la Gran Comisión es una frase que nos muestra quién es y de dónde proviene el poder de aquel que está enviando. Y es Jesús diciendo: a mí toda la potestad, la autoridad y la legalidad me ha sido entregada en el cielo para hacer en el cielo, y en la tierra para hacer en la tierra. Por esa autoridad que me es dada, dice el verso 19, yo los envío. Entonces dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note esto, dice: por tanto, id. La palabra id es un imperativo. La palabra id no es un condicional. La palabra id no está ligada a emociones vivas ni a decisiones que yo pueda tomar en un momento determinado. Cuando Jesús dice id, lo que está diciendo en nuestro español normal es vayan. Y vayan no es una pregunta, no es un cuestionamiento que se nos hace y no es una variable que nosotros podríamos tomar o no. Primero Jesús dice: todo poder me es dado. Es decir, la persona que va a decir algo a partir de ahora es plena, llena y totalmente autorizada en el cielo para declarar lo que les voy a decir. Entonces, primero dice: yo tengo el poder y por ese poder les digo, vayan. Y la palabra dice: por tanto, id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos. Usted sabe que la palabra en hebreo para discípulos, en su traducción, es hijos estudiantes. Es decir, personas que se sientan a escuchar la palabra, a aprender de ella y a aplicar la palabra. No está hablando de vaya y hagan maestros de la palabra, dice vaya y hagan discípulos. No está diciendo vayan y pierdan el tiempo discutiendo con otros de la palabra. No dice traten de convencer a otros. Ojo, porque esto es importante, porque mucho de lo que nosotros aprendemos por la Gran Comisión es entrar casi que en un pleito con alguien para tratar de hacerle creer lo que yo creo, entender lo que yo entiendo, y gastamos tiempo y energía en tratar de convencer a alguien, cuando mi deber, mi llamado no es convencer a las personas. El convencimiento lo trae el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva al conocimiento de toda verdad y por tal razón al convencimiento de esa verdad. Él nos llama a hacer discípulos. Note esto, discípulos. Ahora devolvámonos un poco en la línea de tiempo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿quiénes eran ellos? Personas con ocupaciones, personas que tenían familia, personas que estaban altamente ocupadas en ese momento. A esas personas Jesús buscó y les dijo: síganme, y los convirtió en sus discípulos. Ojo aquí, Jesús buscó al discípulo, el discípulo no buscó a Jesús. Porque muchos se acercaban para seguir a Jesús, pero Jesús no los llamaba discípulos porque eran seguidores. Jesús llama a sus discípulos y les dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo: síganme, dejen lo que están haciendo y síganme. Tengo algo que enseñarles. Cuando ellos se determinan a dejar lo que están haciendo
y colocarse a los pies del maestro, a los pies de Jesús, Jesús comienza a transcribir la enseñanza del reino de los cielos y a grabarla en el corazón de sus discípulos, porque la enseñanza del reino no puede ser grabada en el corazón de los seguidores, porque el seguidor está mientras haya algo para él. El seguidor está mientras el maestro sea interesante. El seguidor va a estar ahí mientras se cumplan las expectativas del por qué le sigo. Pero cuando ya no haya una razón por la cual seguir, entonces se produce la lejanía. Cuando Jesús estaba en la cruz, muchos le seguían, pero a la cruz no llegaron, porque a ese lugar no estaban dispuestos a seguirle. Y cuando yo hablo de la cruz, yo debo entender, por eso Jesús habla y dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. O sea, no se trata de que tú digas que me sigues cuando todo está bien, que me sigues cuando no hay problemas, que me sigues cuando las cosas van viento en popa. Es que me sigas hasta cuando tienes la vida de cabeza. Es que me sigas hasta cuando no entiendes, hasta cuando se te salió todo de las manos. O sea, si no tomas tu cruz, si no caminas conmigo, también en el dolor, también en la angustia, también en la ansiedad, entonces no eres digno de lo que voy a darte. Note esto porque es importante. A pesar de que el único discípulo que ante la cruz permanece es Juan, todos los demás discípulos son abordados por Jesús en distintas etapas hasta que Jesús es llevado al cielo. Y ese abordaje que Jesús les da es la restauración de lo que pareciera que se había perdido. Pedro está desolado, los demás discípulos, Tomás ni siquiera creía que Jesús realmente había resucitado, y Jesús tiene que hablarle y decirle: ven acá, Tomás, tienes que poner tu dedo en mi llaga para que creas. Pero yo le digo que son más bendecidos los que sin ver creyeron, porque hay momentos donde nosotros flaqueamos como humanos que somos, pero hay algo que nos sostiene. Note esto: todos los discípulos estaban en el aposento alto, ninguno se fue para su casa, ninguno salió corriendo, todos se fueron al aposento alto, el último lugar donde estuvieron reunidos con Jesús celebrando Pesaj. Eso significa que la palabra de Jesús había calado profundo en ellos, pero por el dolor, por la situación tan fuerte que se había dado, ellos se habían desestabilizado, y en vez de salir corriendo y dejar todo botado, decidieron reunirse para consolarse uno al otro y esperar a ver qué pasaba. Al tercer día vienen las buenas nuevas, y después de la resurrección Jesús se aparece a todos sus discípulos en el aposento alto con la frase: mi paz o la paz sea con ustedes. Note entonces qué interesante, porque Él dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Es decir, no busquen gente que les siga, busquen gente en la cual puedan depositar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es un contrato de legalidad donde el cielo se compromete con el ser humano para el establecimiento del código de todo lo que la corte celestial tiene para nosotros. Es decir, cuando usted se vuelve discípulo, sobre usted hay una investidura, hay un manto de autoridad que viene, hay un manto de legalidad. Cuando usted se vuelve discípulo del Señor, hijo estudiante del Señor, entonces las palabras de Jesús comienzan a permear su corazón, a provocar un cambio, una transformación que inicia cuando en la cruz que yo tomé para decidirme seguir a Cristo. En la medida en la que yo voy muriendo a mis pasiones, a mis deseos, a mis afanes, a mis luchas, a mis cosas inconclusas, entonces Él va viviendo en mí. Él cambia esa cruz por una gloria, por una gracia, por una redención. ¿Sabe qué es redención? Pagar el precio de algo que antes yo tenía en pertenencia. ¿Sabe qué es redimir? Es comprar algo que antes era mío. Eso es lo que significa redención. Pagar el precio por algo que antes me pertenecía. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo fuimos redimidos. La gente confunde perdón con redención y son cosas diferentes, muy distintas. Perdón aplica gracia y misericordia, pero redención aplica un pago. Nosotros éramos propiedad de Dios por derecho, pero el pecado nos separó de Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús viene al mundo y con su vida paga
el precio para volvernos a tomar para sí mismos. Es decir, lo que Jesús en la cruz está diciendo es: yo entrego mi vida para que todos los que crean en mi nombre, en mi sacrificio y en lo que yo he hecho, hoy vuelvan a ser parte del reino. Porque en el principio eran parte del reino, pero el pecado los sacó. Pero con mi sacrificio yo los compro para que vuelvan a la posición original donde debían estar. Eso es redención. Y debemos tener claro de que hemos sido redimidos del pecado y de la muerte, y que hoy por hoy somos hijos de Dios, aceptos en el amado a través de la sangre de Jesucristo. Por eso cuando el diablo quiere venir a golpear, usted nada más tiene que recordarle: ¿quién es el hijo aquí? A ver, ¿quién es el hijo aquí? Que yo sepa, usted no es hijo. Usted es el inicuo. Aquí el hijo soy yo. Porque para usted no hay redención, para usted hay condenación eterna. El redimido aquí soy yo. La sangre de Cristo pagó el precio para volverme a ser parte del corazón del Padre. Redención es el precio pagado para volverme al corazón del Padre. Solo por esa razón nosotros debiéramos vivir una vida total y absolutamente agradecida y entregada a Dios. Pero el enemigo quiere que eso se nos olvide. El enemigo quiere que perdamos de vista esto, de que somos redimidos, de que somos comprados. Aquel que una vez nos amó tanto, tanto, que quiso que volviéramos a ser parte de Él. ¿Qué amor más grande el que tuvo Él por nosotros? Entonces dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayer en la sesión que tuve con los que están preparándose para bautizarse, les hablaba un poco sobre esto. El pueblo de Israel, a través de la tevilá, que en el hebreo es el bautismo, estaba acostumbrado, él conocía, sabía a profundidad lo que el bautismo significaba. Por eso cuando Juan el Bautista aparece en el desierto bautizando personas, nadie se alarma, nadie prende señales de que algo está pasando mal, porque ellos sabían muy bien, había muchas razones por las cuales el hebreo o el judío se bautizaba en la antigüedad. Pero Jesús hace un cambio en la razón, no en la forma, sino en la razón por la cual nos vamos a bautizar. Note esto: el bautismo judío tenía una característica, y era mostrar arrepentimiento y una señal de cambio decidida para dejar la vida antigua y entrar a una nueva etapa de vida. Eso es el significado del bautismo para purificación del Antiguo Testamento. Mas sin embargo, Jesús le da un giro a este mandato y dice: ya no se van a bautizar para lo que la enseñanza les ha dado a través de los maestros que ustedes han tenido. Ahora se van a bautizar porque ese bautismo va a darles a ustedes un carácter de identidad donde antes no lo tenían. Por eso dice: se bautizarán ya no como les enseñaron sus padres, sino en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque lo que está poniendo es sello de pertenencia. Es decir, antes yo era bautizado, renunciaba a través de ese acto a mis pecados, a mi impureza, y me levantaba, pero podía seguir mi vida normal, y después me bautizaba otra vez para purificación y otra vez para purificación, porque así lo mandaba la ley. Pero Jesús establece el mandato de una forma distinta, porque el reino de los cielos funciona de una forma diferente a cómo funciona el reino de los hombres. Y Jesús dice:
Cuando tú entras a las aguas, estás renunciando a tu vida pasada, y cuando te levantas tienes un sello de identidad. Cuando tú entras a las aguas eras un huérfano, pero cuando tú te levantas de las aguas eres un hijo, porque los que se levantan de las aguas han decidido morir a lo que antes eran, a lo que antes no tenían, y ahora son levantados con una identidad de reino, la identidad de reino. Por eso dice: bautízalos en el nombre del Padre. Porque cuando yo me bautizo, recibo paternidad. Cuando yo me levanto de las aguas, ya no me levanto como un huérfano, ya no me levanto como una persona sin identidad, me levanto con un sello de hijo, porque el cielo entero ha quedado claro y manifiesto que el que antes no tenía nombre, ahora tiene un nombre entregado en los cielos, y ahora se habla de él en los cielos, y toda la autoridad a través de Jesucristo le es entregado a aquel que hoy se levanta de las aguas, haciendo a un lado lo que antes había, para comenzar a caminar hacia el nuevo destino que Dios tiene para su vida. Vea cómo el bautismo ahora cambia. Y es lo primero que dice Jesús: hagan discípulos, hagan personas que se sienten a escuchar la palabra, hagan personas que quieran aprender el reino. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un sello aquí que caracteriza paternidad, identidad y poder. En el nombre del Padre eso es paternidad, en el nombre del Hijo eso es identidad, y del Espíritu Santo eso es poder. Porque Jesús dijo: vayan y esperen en el aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo, y cuando haya venido el Espíritu recibiréis poder. El bautismo tiene tres cosas. Número uno, paternidad. Se activa la paternidad de Dios sobre mí. Número dos, me da identidad de hijo. El espíritu del hijo viene sobre mí. Cuando yo era antes un huérfano, ahora soy un hijo. Entonces el hijo representa: ahora yo tengo identidad de hijo y Dios es mi padre. Y número tres, el Espíritu Santo, el poder que viene sobre mí, es decir, legalidad. Vea lo que es el bautismo. Si enseñaran esto, ¿qué iglesia más poderosa tendríamos? Los que se van a bautizar este domingo van a salir con paternidad, con identidad y revestidos del poder de Dios, legalizados y autorizados por el cielo para ser la boca de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y dice el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note aquí, porque esto es clave. Jesús no les dice: enseñándoles que vuelvan a la sinagoga, busquen un maestro, se sienten a sus pies y aprendan más de la palabra. No dice eso. Dice: enseñándoles todo lo que ¿qué? Lo que les he mandado. Aquí Jesús claramente corta el cordón umbilical de la religiosidad y dice: no se vayan a buscar la religión, enséñenlos que guarden lo que yo les enseñé. No los metan de nuevo al sistema, porque yo a ustedes los saqué del sistema, los recuperé del sistema. ¿Me sigues acá? Él los sacó, los sustrajo del judaísmo y los enseñó en la vida del reino, porque la vida del reino es poder, la vida del reino es autoridad, la vida del reino es legalidad. Pero la vida en la religión es pecado y muerte, pecado y muerte, pecado y muerte. Eso es lo que enseña la religión: pecado y muerte. Te señala el pecado y te dice te vas a morir. Te señala el pecado y te dice te vas a morir. Por eso la gente cuando peca es expuesta públicamente. Por eso le dan más gloria a Satanás y a las obras del diablo que a la redención de Jesucristo y a lo que usted y yo podemos hacer en Jesucristo una vez que encontramos arrepentimiento. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque usted y yo somos más que vencedores en Jesucristo y sabemos vivir aún en medio de la estrechez con una sonrisa, sabiendo que Dios tiene el control. Solo gente redimida, solo gente justificada, solo gente con identidad puede sonreír cuando en el mundo se habla de adversidad. Y si usted va al libro de los Hechos, e incluso yo le invito a que usted se aleje un poquito de la Biblia, en el sentido de que busque algunos libros históricos para que usted lea cómo era la vida de los cristianos del primer siglo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una de las cosas que Jesús mandaba
y que lo vimos el domingo, es: en el mundo tendréis aflicción. Te van a perseguir. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Aún tu propia familia se va a poner en tu contra. ¿Cuánto les ha pasado? No te van a entender, te van a sacar, te van a botar de la herencia, te van a sacar de la casa. Van a preferir que estés tirado en una cuneta, en un caño, borracho o lo que sea, con tal de no verte ser cristiano. Y la gente se asusta, pero es que eso es lo normal, porque Jesús lo dijo. Y Jesús es más grande que todo lo demás. Y lo que Jesús dijo es más alto que todo lo demás. Y si Jesús dijo que íbamos a tener conflicto, ¿de qué lloramos? Si tenemos conflicto, deberíamos estar dando gracias a Dios y decir: ok, se está cumpliendo la palabra, voy bien. Asústese si a usted no le pasa nada. Si usted es cristiano y no tiene conflicto, apéguese un susto con eso. Diga: no, Señor, algo no está bien. Algo no está bien. Porque muchas son las aflicciones del justo. Eso es un texto muy característico en mí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Porque eso es redención. A un hijo de Dios siempre le va a ir bien. Y no dice que va a tener mucho dinero, dice que siempre le va a ir bien. Todo se le va a acomodar para que le vaya bien. Esto lo enseñaba Jesús. Jesús decía, enseñándoles que guarden todas las cosas. Miren, el cristiano del primer siglo tenía una característica: cuando creía en Jesucristo, era para toda la vida. Cuando el cristiano del primer siglo, el discípulo del primer siglo, tomaba el voto de fe y decía: creo en Jesucristo, lo abrazaba de tal manera que incluso iba a la muerte sabiendo que pronto se iba a encontrar con el amado. Yo no sé si usted conoce gente que está deseando morirse para encontrarse con Dios. Yo no sé si usted es uno de esos. Pero ¿qué nivel de identidad tenían los discípulos del primer siglo? Que enseñaban a otros la palabra, enseñaban a otros lo que Jesús había enseñado, y la gente quería ser parte del reino de los cielos, aún a costa de su propia vida. Hoy se cambia el evangelio por muchas cosas. Por mil y una razones se cambia el evangelio. Hay una generación que necesitamos devolver al primer amor, y el primer amor es Jesús y la enseñanza del reino de los cielos. Hay que sacar de nosotros, sustraer, quitar, eliminar ese sentir de pertenencia a un sistema religioso vacío, un sistema religioso que nos pone a caminar pero que no enriquece en nada, y que lejos más bien de acercarnos a Dios, lo que hace es señalar cuán lejos estamos de Él. Y comenzar a enseñarle a la gente dos cosas: uno, quiénes son en Dios, y dos, quién es Dios en ellos. Porque ahí se resumen todas las cosas. ¿Quién eres tú en Dios y quién es Dios en ti? Si alguna de las dos partes de la ecuación falla, estamos fritos, tenemos serios problemas. Porque si yo no sé quién soy en Dios, ¿cómo voy a ir en contra de las acechanzas del enemigo? ¿Y cómo voy a hacer que la palabra se cumpla en mí? Y si yo no sé quién es Dios en mí, entonces ni siquiera sé quién soy. Yo necesito volverme a Dios, pero necesito que Dios se vuelva a mí. Por eso dice la palabra: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, buscare mi rostro, yo me acercaré, yo los volveré a ver, yo miraré donde ellos están, los ubicaré de nuevo, me volveré a ellos, perdonaré sus pecados, sus transgresiones, los escribiré en el libro de la vida, volverán a ser mis hijos. Y si hijos, también coherederos juntamente con Cristo de todas sus riquezas en gloria. Es decir, volverán a tener un nombre del cual se hablará en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro y orare, yo me volveré a ellos. Y de hacer discípulos, hagan que la gente se vuelva. No a la religión, no que se matriculen con una iglesia, no que se matriculen con un sistema, que se vuelvan al reino de los cielos. Porque usted y yo podemos decir pertenecemos a la iglesia, pero cuando estamos solos
de verdad vemos a quién pertenecemos. Si a la iglesia, a una iglesia, o al reino de los cielos. Porque Satanás no tiene problema con que usted y yo vayamos a una iglesia, cualquier iglesia que sea, y hagamos lo que sea que hagamos. Él tiene un problema con que usted tenga identidad de reino. Porque la identidad de reino va a provocar caos en el mundo de las tinieblas, pero la identidad de una iglesia no. Porque se vuelve como un club, se vuelve como un lugar donde vamos para pasar buenos momentos, donde compartimos con gente que tiene los mismos principios e ideales, que tal vez no se practican, pero por lo menos decimos que sí. Y diezmamos, ofrendamos, cantamos, pandereteamos un rato y todo el mundo, qué lindo, qué súper culto estuvo hoy, estuvo buenísimo. Pero no hay cambios en nuestra vida, entonces pertenecemos al sistema religioso que nos da ese anestésico semanal, ese anestésico cada cierto tiempo para sentirnos bien con Dios y decir, ok, estamos empatados, vamos bien. Cuando Dios no quiere que estés empatado, Dios quiere ganar la victoria en tu vida. Y Dios quiere que tú le ganes la victoria al diablo. Y que donde quiera que tú estés, el infierno tiemble porque diga, aquí llegó alguien que sabe quién es y sabe quién está con él. Porque con esa ecuación no podemos perder, jamás. Y bajo esa ecuación, aunque falte el fruto del olivo, aunque no haya ovejas en la majada, aunque no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque mi fe, porque mi convicción y porque mi identidad no dependen de cuánto soy, cuánto tengo, a dónde voy, sino dependen de quién es el que está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué le enseñamos a la gente cuando se bautiza? ¿Quién es ahora? Ojo aquí, porque aquí es donde cambia todo. En la Gran Comisión dice, bautízalos bajo el sistema del reino, bajo la modalidad del reino de los cielos, entendiendo que hay paternidad, hay identidad y hay poder. Una vez que ellos sean bautizados y sea despierto en ellos el Espíritu Santo, comienza a enseñarles ahora sí qué significan las tres cosas. ¿Qué significa tener un padre? ¿Qué significa ser un hijo? ¿Y para qué sirve el poder que les está siendo entregado? No dice la palabra, y después de eso lleven a las personas, métanlas en un aposento y comiencen a enseñarles por 6 meses hasta que estén seguros de que me quieren seguir. Porque cuando la gente se bautiza bajo el sistema religioso, lo que hace es ser enseñada sobre cómo funciona la iglesia que los bautizó y no cómo se camina en el reino de los cielos. Y entonces, mientras usted se acomode a lo que la iglesia que lo bautiza diga, todo está bien. Pero si usted se sale de lo que el sistema de la iglesia que lo bautizó dice, usted está en problemas. Aunque lo que usted esté haciendo sea bueno para sus pastores, puedes estar transgrediendo el reino de los cielos, pero estás bien con los hombres. No sé si me doy a entender. Tenemos que enseñarle a las personas quiénes son, quién es Dios y para qué es el poder que nos fue entregado. Porque déjeme decirle esto, la Gran Comisión tiene que ver con delegación de poder, tiene que ver con delegación de autoridad. ¿Sabe? Yo voy a la cruz. ¿Por qué voy a la cruz? Por una razón muy simple, reconozco quién está en la cruz y que sin ese que estuvo en la cruz yo no soy absolutamente nada. Si a mí se me olvida quién es el que estaba en la cruz, quién subió al madero, yo tengo un conflicto, yo tengo un problema, perdí la identidad, porque el espíritu de aquel que estaba en la cruz no está en mí. Porque el que estaba en la cruz era un hijo y me entregó su espíritu, y el espíritu del hijo me va a hacer subir a la cruz. El espíritu del hijo me va a hacer subir a la cruz. Si soy hijo, la cruz me identifica. Yo no necesito un carnet, una credencial que diga soy hijo de Dios. Jesús nos mira y nos dice, a ver la cruz, a ver esa cruz, ¿cómo está? Ah, sí, este es hijo de Dios. Claro, este es mi hijo. Ven, bendito de mi Padre. Vea las palabras de Jesús. Vengan aquí, benditos de mi Padre. No dice vengan aquí benditos de Dios.
Benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque llegamos a casa. Porque volvimos a casa. Nos perdimos del camino, pero la cruz nos muestra la senda. La cruz nos vuelve los ojos a la senda. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Y cuando dice puesto los ojos en Jesús, es ponga los ojos en aquel que estuvo en el madero y te dio identidad, y su espíritu vino sobre ti. Dice la palabra del Señor que el espíritu del Hijo tiene que venir a nosotros y da convicción de que somos hijos de Dios. Y si en mí está el espíritu del Hijo, entonces yo no puedo separarme de los caminos del Señor. ¿Qué hace la cruz? La cruz me da perspectiva. La cruz me declara identidad. La cruz declara quién soy. Si no hay cruz, no hay perspectiva, no hay identidad, no hay rumbo. Cuando un cristiano se aleja de la cruz, es por una simple razón: nunca hubo conexión con el espíritu del Hijo. Y el bautismo me conecta con el espíritu del Hijo. Por eso me bautizo. Cuando yo recibo a Cristo, que lo que estoy diciendo es: creo y confieso y declaro con mi voz de una forma pública que Jesucristo es mi Señor. Lo que estoy diciendo es: recibo a Jesús y el espíritu que estaba en Él en mi vida. Y dejo de ser quien antes era y ahora me vuelvo una persona distinta. Y comienzo, ojo, no me transformo en ese momento, comienzo un proceso de transformación para volverme según la medida de la estatura de la plenitud de aquel que me amó antes de la fundación del mundo. Porque la palabra crea, porque la palabra, que el verbo, dice Juan 1, antes era Dios y el verbo era con Dios y el verbo siempre fue Dios. Cuando esa palabra viene a mí, cuando yo me bautizo, cuando yo creo en Jesucristo, esa palabra viene a mí y comienza un proceso de cambio, un proceso de transformación. Pero yo no me puedo venir a la cruz y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, voy y me bautizo y después sigo viviendo la vida loca. Porque la identidad en Cristo no se pierde. Yo quiero que usted sepa esto: no importa qué tan lejos nos hayamos ido, los que son hijos serán hijos y volverán. Nada más que a algunos les toma más tiempo, pero los que son hijos volverán, porque hay un sello sobre sus cabezas, hay un sello sobre sus vidas, hay un sello. Y dice la palabra que a Dios no le arrebatan a sus hijos. A Dios no le arrebatan sus hijos. Si usted quiere ver a Dios enojado, es que el diablo se empieza a meter con usted. Dios se activa, pero necesita que usted se active con la identidad que Dios puso en usted. La cruz me señala a mí énfasis en decisión. ¿Qué quiero ser? ¿Hijo de Dios o quiero ser hijo de Satanás? Si hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Hijo de Satanás, dependiente de lo que este mundo haga. Y la cruz determina mi futuro eterno. Porque hablábamos de que usted y yo somos eternos. No somos finitos, somos infinitos. Aun cuando el mundo quiera decir y quiera engañarnos con esto de que nosotros morimos y ahí se acabó todo. Mire, ojalá fuera así, pero no lo es. Usted y yo vivimos un tiempo prestado acá. ¿Para qué? Para que establezcamos el reino de los cielos. Sin importar lo que tú hagas, a lo que tú te dediques, tienes que establecer el reino de los cielos. Dice la palabra: vaya y haga discípulos. No dice solo los pastores, solo los apóstoles o solo, no, dice enseñen a otros, para que otros lleven el mensaje a otros, para que esos otros lo lleven a otros. ¿Me doy a entender?
y hagan discípulos, es decir, enséñenles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. ¿Qué es todo lo que Él nos enseñó? Vaya a los evangelios, dése cuenta de todo lo que está ahí. Vaya al Antiguo Testamento y lea todo lo que está ahí. Vaya a las cartas de Pablo. Si usted quiere un principio de legalidad, váyase al libro de Romanos, váyase al libro de Efesios, váyase al libro de Gálatas, y se va a encontrar con un principio de legalidad que usted no va a encontrar en otro lugar. Porque si algo tuvo Pablo fue que entendió claramente quién fue el que lo llamó, y por ese llamado eterno que él tuvo, cambió su vida, cambió todo lo que él era. Dejó de ser quien antes era y se volvió una persona totalmente distinta. Antes tenía identidad y autoridad en lo terrenal, pero se volvió un hombre con identidad en el cielo, y se volvió un hombre con autoridad en la tierra, y se volvió un hombre con autoridad debajo de la tierra. Y todo lo que él hacía perturbaba al enemigo de tal manera que le buscaba para matarle, y en una ocasión lo logró. Pero el Señor dijo: no has terminado, levántese, va para arriba. Dice que lo apalearon tan fuerte, pero tan fuerte que quedó como muerto. Ese quedó como muerto, ahí quedó fulminado. Pero vino el espíritu de vida sobre él y dijo: no, Señor, usted que no hace nada. Seguramente llegó y se encontró con Jesús en el cielo y le dijo: maestro, ¿y usted qué está haciendo aquí? Gozoso de verte. No, venga, lo invitó a un café, pero va para abajo, usted no ha terminado. Y dice que se levanta de nuevo. ¿Y para dónde agarra Pablo? Va para adentro a predicar otra vez. Eso es gente apasionada. La gente que ha tomado su cruz nunca se baja de ella. No importa cómo se sienta, no importa cómo le vaya. Porque la perspectiva es Dios, es el reino. Dice que Saulo va por el camino de Damasco y Jesús le sale al encuentro, una luz maravillosa. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. Ojo, ¿usted ha dimensionado esto? Jesús le dice: a quien tú persigues. No le dice: ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Yo quiero que usted dimensione esto. ¿A quién perseguía Saulo en su corazón? A los cristianos. Perseguía a Jesús y su enseñanza. A Satanás no le importan los cristianos, le importa la enseñanza que haya en el corazón de ellos. Él quiere destruir algo más, pero toca a los cristianos. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo no estoy persiguiendo a nadie en específico. Yo vengo a perseguir gente. No, usted no viene a perseguir una iglesia. Usted viene persiguiéndome a mí desde hace rato. Pero déjeme decirle algo: yo hoy le cambio el rumbo. Y dice, lo tiró al piso. ¿Sabe qué es lo primero que hace el Señor con nosotros? Tirarnos al piso. Porque necesitamos humillarnos en la presencia del Señor. Porque ningún altivo y vanaglorioso podrá sentarse juntamente con Cristo en un lugar de gloria. Dios necesita tocar nuestro corazón. A veces necesitamos comer polvo. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos doña toda. Nos creemos la máxima, la última, el último refresco del desierto. Creemos que somos la última cantimplora de agua. No, mi hermano, eso no funciona de esa forma. Dios necesita ubicarnos. Y a veces hay procesos que lo que tienen no es salvación de por medio, lo que tienen es solo ubicación. A veces Dios nos mete por procesos y nos quita cosas. ¿Y sabe por qué es? Para que soltemos el orgullo. La enseñanza del reino tiene que ver con: guarden todas las cosas que les he enseñado. 1, vuélvanse a la cruz. Entiendan que sin cruz no hay una nueva vida. Y si no hay una nueva vida, no hay establecimiento del reino. Necesitan volverse a la cruz, necesitan volverse a mí, necesitan volver a la vida, porque Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque dice el apóstol: hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no importa cuántas obras y cuántas cosas buenas haga el hombre, haga el ser humano, el único que me puede acercar a Dios es Jesucristo. Y si Jesucristo dijo solo a través de Él, es solamente a través de Él. Porque abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros allá en los cielos.
Pero la gente quiere oír que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios te lleve y que Dios te traiga. No, no, mi hermano. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y deja que todo lo demás venga sobre tu vida. ¿Quiere tener paz en esta tierra? Deje de estar pensando en lo que no tiene y póngase a pensar en el reino. Eso da paz. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. ¿Qué hay que enseñarle a los nuevos convertidos? Que se les va a solucionar la vida. No, hombre, que se les va a poner de cabeza. Hay cosas, mi amado, que usted y yo debemos dejar ese romanticismo tan enfermizo que nos enseñaron en la palabra. Porque usted ha visto que ponen el violín y ¿cuántos quieren venir a Jesucristo para que cambie su vida? Ese marido que le da la vuelta, y todo el mundo llora y llora y llora y llora. Porque tratamos de tocar las emociones para que la gente venga a Cristo, porque les vendemos un evangelio triunfalista, un evangelio de que todo va a estar bien, un evangelio. No, 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 no. El evangelio que tenemos que vender es el evangelio de Jesucristo. Prepárese, porque cuando usted llegue a su casa y diga que usted ya no es de la religión, usted va a tener problemas. Ay, pero así no me gusta. Mire, uno de los peores engaños que se le ha hecho a través de los años a las personas en función del evangelio es hacerle creer que todo se va a solucionar casi que por arte de magia. Les omitimos la cruz, les omitimos, es más, a veces los llamamos más por miedo al infierno que por obediencia a la palabra y reconocimiento del señorío de Cristo. Hay personas que creen todavía hoy que viniendo a Cristo, su familia entera va a venir a Cristo. Yo no sé si usted me capta lo que le estoy diciendo acá. Hay gente que cree: porque yo vengo a Cristo, toda mi familia va para Cristo. No se le olvide que la decisión es personal. Y a veces interpretamos mal el pasaje del carcelero, cuando Pablo le dice: serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe por qué era salvo el carcelero y también su casa? Porque la palabra que le soltó Pablo al carcelero provocó una transformación en el corazón de este hombre, y fue a su casa y enseñó lo que Pablo le entregó, y su casa se volvió a Dios. No es un pacto al que yo puedo activar cuando yo quiera, es una decisión, pero yo debo dar el paso. Alguien tiene que atreverse a dar el paso. Alguien en casa debe levantar la mano y decir: en esta casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. En esta casa hay redención, en esta casa hay identidad, y usted tiene que estar remachando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace un hijo de Dios legalizado. Remacha palabra, sostiene palabra. Déjeme decirle, sus hijos no van a ser salvos porque usted es cristiano, van a ser salvos porque algo ellos van a ver en usted que les va a doblegar la rodilla delante de Cristo. Pero si usted recibe a Cristo y sigue siendo la misma persona, con las mismas cosas y los mismos vicios de personalidad de siempre, ¿qué cree usted que va a hacer la gente que está a su alrededor? Por eso nos bautizamos, para ser levantados como nuevas criaturas. Por eso le dije en alguna forma: si usted quiere renovar el voto del bautismo, todavía está a tiempo. Y yo sé que eso está ahí, en el corazón de algunos, como diciendo: ay, es que ¿lo hago o no lo hago? Es que no estoy seguro, es que... ¿Cuántos quieren decidirse por Cristo? A pesar de que saben que viene cruz. ¿Te has puesto a pensar qué pasa si Dios te pide el negocio que tienes? ¿Qué pasa si viene Dios y te dice: suelte lo que tiene y sígame? Crea en mí. Mire, yo a más de uno yo lo veo así como en el espíritu.
cómo se le empiezan a achicar las entrañas. Porque creemos en Dios, pero no siempre le creemos a Dios. No se le olvide que Pedro tenía una pequeña compañía de botes y vivía de la pesca. Era un empresario, era un emprendedor. Pedro tenía botes, barcos. ¿Dónde lo encuentra Jesús? En el barco. Era una empresa familiar. ¿De dónde lo saca Jesús? Póngame atención a esto. ¿Usted qué cree? ¿Que la esposa de Pedro se sintió muy feliz y muy contenta de ver que Pedro dejaba el barco, que era el sustento que tenía en la casa, para irse detrás de un hombre que empieza a predicar y nadie sabe quién es? Porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, deja la red, sígueme. Y Pedro suelta la red. ¿A quién se la dio? Yo no sé, la Biblia no dice qué pasó con la empresa de la familia. Nada más dice que dejó y siguió a Jesús. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Hermano, a nosotros nos va mal en un negocio y a un mes ya estamos llorando. Aleluya. ¿Qué pasaría si Jesús se te aparece una noche y te dice: hijo, hija, lo que estás haciendo no lo hagas más, sígueme, créeme, yo te sustento? Mire, yo creo que más de uno amanece reprendiendo al diablo. Cochino Satanás, es el negocio de mi familia, es la manutención de mi casa, sin esto no hacemos nada. Y entonces el Señor habla al corazón: por eso estás como estás, porque pudiendo ser más, prefieres seguir siendo tú el que tiene el control. Cuando yo vivo así, necesito volverme a la cruz. Porque lo que tenemos no es nuestro, mi amado, es efímero. ¿Usted cree que para mí la decisión de dejar el trabajo hace 15 años fue fácil? Fue una decisión. Y no cualquiera está dispuesto a asumirlo. No estoy diciendo que usted tiene que hacerlo. Le cuento mi experiencia de vida. Yo trabajé para el Estado 15 años. En este momento estaba haciendo números. Estaría ya casi rondando los 32 años de trabajar para el sector público. Ya hasta mi pin dorado tendría ya. Vacaciones hasta por los ojos. Pero el Señor me dijo: deja tu barca y créeme. Y deja tu barca es: ¿y qué come mi casa? ¿Y qué come mi familia? ¿Y qué come mi hija? Por eso usted la ve como la ve. Digo, porque le creyó a Dios. Y lanza un reto porque no es algo que es tangible. No es que te están diciendo: mira, te vas a ir a servirle a Dios y tienes una iglesia de 1000 personas que se van a encargar de mantenerte, y vas a tener tu casa y vas a tener... Nada. Mire, y a los 2 años se nos cae el negocio. Si lo quieren ver de esa forma, hay muchos que lo ven así, creen que el pastorado es un negocio. Ya quisiera verlos, ¿verdad? Hay pastores que les va muy bien en las iglesias. No hablo mal de nadie, solamente digo, tienen que aprender a parir una iglesia para que sepan si de verdad fueron llamados al ministerio. Y ahí se acaba todo. El hombre renunció, ya no puede volver a la caja. Trabajaba para la Caja Costarricense de Seguro Social para servirle a usted. Y ya no podía volver. ¿Y ahora qué hago? De ahí siga. Y ese siga ahora, ¿dónde es? En la sala de un hermano. Aquí hay gente que atestigua eso. Tenemos personas con nosotros desde hace 12 años. En la sala de una casa, ahí nos abrieron la puerta. Y 12 años después, yo puedo decirle: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Ha sido fácil? No, hombre, mi hermano, y era la cruz. Pero dice la palabra: el que pone la mano sobre el arado y vuelve a mirar atrás, no es digno de mí. Y no está hablando del ministerio, está hablando de los hijos de Dios. Por eso, si usted se bautizó,
si usted recibió a Cristo y si usted decidió poner sus ojos en la cruz de Cristo, usted tiene que seguir hacia adelante, aún el mundo se le desarme a su paso. ¿Por qué? Porque Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha, su iglesia. No su sistema de iglesias, su iglesia. Aquella que tiene como redentor, Señor, en su corazón a Jesucristo, aquella que ha recibido el sello de la identidad de Jesucristo, aquella que se mueve en el poder y la autoridad y la virtud de aquel que nos amó subiendo a la cruz del Calvario por nosotros. Y si usted no se ha decidido por Cristo, yo le digo, es hora de decidirse por Él, es hora de volverse a Dios. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a otros que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. Enseñarnos que cuando yo pongo los ojos en Dios y camino bajo el concepto del reino de los cielos, Dios tiene control de todas las cosas. Mire, Dios tiene control de su negocio, Dios tiene control de su empresa, Dios tiene control de su trabajo, tiene control de su estudio, Dios tiene control de todas las cosas. Hay que aprender a mirar a Dios en medio de esas cosas. Hay que aprender a palpar a Dios en medio de esas cosas, porque usted y yo vivimos milagro tras milagro. Aquí hay gente que puede levantar la mano y decir, es cierto, mi vida es un milagro completo. Mire, usted y yo pasamos toda la pandemia siendo un milagro de Dios y muchos no lo notamos. ¿Por qué? Porque ya pasamos. Y se nos olvidó que durante toda la pandemia, mientras personas morían, usted y yo estábamos vivitos y coleandos y nunca nos dio nada. Estábamos felices de la vida. Estábamos bien. Y la ropa no nos dejó de quedar. Más bien algunos ensancharon el sitio de su tienda. Y el trabajo no lo perdimos. Se modificó, pero Dios no nos falló. Ahora se imagina si nos volvemos a Dios. Se imagina qué pasaría si renunciamos a todo por amor a Cristo. Señor, toma control de la empresa que tengo. Señor, toma control de mis estudios. Señor, toma control. Y comienza Dios a direccionar el barco y comienza Dios a manejar las cosas. Déjeme decirle, si usted va en el barco donde va Cristo, la tormenta tiene que irse, porque usted no nació para hundirse, usted nació para caminar en aguas tranquilas. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, si Pedro, que iban todos en la barca con Jesús y Jesús no estuviera? ¿Qué pasa en la tormenta? Se los come la tormenta. La diferencia es quién iba en el barco con ellos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién va en el barco contigo? ¿Va Cristo? ¿De verdad va Cristo contigo? Porque tú solo no andas. Y si Cristo no va contigo, ¿quién va contigo? Asústese, porque ¿quién va contigo si Cristo no está ahí? A veces nos ocupamos, nos afanamos, nos distraemos, nos preocupamos porque no sabemos qué vamos a hacer mañana, cómo lo vamos a lograr. Señor, yo quisiera que esto pase. Señor, es que si esto, Señor. Y Él dice, pero reposa, solamente reposa, solo descansa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Mi amado, es muy lindo tener el Salmo 23 abierto en la casa, pero no es que lo abra, es que usted se lo coma, es que lo vivamos. Es el Dios de mi salvación, escudo fuerte, es el nombre del Señor, dice la palabra. Él va delante de mí como poderoso gigante. Entonces, ¿de qué te afanas? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? No, es que yo tengo que hacer. No, es que si yo no voy, es que si yo no hago. Mire, mi hermano, esto nos pasa mucho a nosotros los hombres. Qué afanados que somos. Yo creo que el segundo apellido de los hombres tiene que ser afán. Afán, ansiedad de la Trinidad. Porque si hay alguien que le tiene miedo al día de mañana, son los hombres, mi hermano. Las mujeres son un poco más quietas, más calmas
Y a pesar de que sí, a veces se les meten las cabras, son como más tranquilas en el sentido de que hay una confianza en su corazón de que algo va a estar bien mañana. Nosotros somos los desaforados. Es que si yo no me levanto a trabajar, ¿quién trae el sustento? Oiga, un hijo de Dios diciendo eso. Es que si yo no hago, es que si no, es que yo, oiga esta palabra, es que yo soy el proveedor de la familia. Ah, bueno, mucho gusto. Por eso es que estamos como estamos, porque proveemos de acuerdo a lo que nuestras manos pueden dar. Y no le estamos permitiendo a Él sobreabundar en toda gracia y toda misericordia. Porque dice la palabra que el postrer estado de Job, un hombre el cual le fue quitado todo, fue 10 veces mejor, más grande que el primer estado. Yo no sé si usted está dispuesto a creerle a Dios, usted quiere seguir teniendo el control. Pero yo hace tiempo aprendí que el control lo tiene Dios. El control lo tiene Dios. ¿Cómo se sienten? Voy a hacerle una consulta rápida a las personas que saben manejar vehículo, un carro. ¿Cuántos saben manejar carro aquí? Ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen que saben manejar carro. Ya porque se montan en un carro detrás del volante dicen que saben manejarlo, ¿ah? Usted maneja el vehículo. ¿Cómo se siente usted cuando otra persona maneja el carro por usted? ¿Qué siente usted aquí adentro cuando alguien maneja y no es usted? ¿Verdad que hay un tic? Y uno empieza a meter el freno, no, pero no es aquí, es del otro lado. Y uno empieza en este plan. Y el cambio. Y uno está, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a tener el control y no me gusta que me lleven. Varón de Dios, amada hermana del Señor, eso es un tic espiritual. Así nos ponemos con Dios. Cuando le decimos, Señor, toma el control de nuestra vida. Sí, pero démelo. Señor, aquí están las llaves de mi carro. Pero suéltelas. Porque somos personas que nos gusta tener el control de las cosas, nos gusta tener el control. Por eso nosotros decidimos y planeamos nuestra vida. Hay personas que hoy ya tienen planeada su vida de aquí a 10 años y ni siquiera sabemos si vamos a llegar hoy a la casa. Pero ya tenemos todo el plan de vida. Ah, no, de aquí a 2 años, de aquí a 2 años yo voy a hacer esto y lo otro. De aquí a 2 años yo voy a hacer esto y aquello. No, si por la gracia de Dios yo llego a eso. No se le olvide que usted tiene trabajo, que usted tiene una empresa, que usted tiene lo que tiene porque la gracia de Dios está sobre usted. Yo le doy un consejo, entréguele el control a Dios. No vaya a ser que Dios quiera tomar el control como tomó el control de la vida de Job. ¿Se imagina? Gloria a Dios, espero que eso no pase con ninguno, pero yo solamente abro sus ojos. ¿Se imagina lo que es que usted se levante mañana igual que Job? Perdiendo todo. Mire, hay más de uno que con solo que le bajaron las entradas financieras de su casa en un mes, ya se volvieron en contra de Dios, se volvieron en contra de la iglesia. Yo ya no puedo ir a la iglesia porque yo lo que hago es perder el tiempo. Yo necesito buscar plata, yo necesito ver cómo hago para que esto funcione. Así somos los seres humanos. Todo es culpa de Dios. Me peleo con la doña, hoy no voy a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene usted de que alguien se peleó con la doña? No quisieron venir a verlo a usted porque se pelearon con la doña hoy. Qué hermanitos, ¿verdad? Y el jefe le pegó una costreada, le pegó una regañada. Ay, yo no voy a ir al culto porque yo no me siento bien. Pero Dios sí tiene que seguir bendiciendo la obra de tus manos. Dios sí tiene que seguir bendiciendo tu empresa. Dios sí tiene que seguir bendiciendo tu estudio. Dios sí tiene que seguir. ¿Alguien me está siguiendo acá? Cuando yo vuelvo a la cruz, lo que estoy diciendo es: me estoy muriendo a quien era yo antes, porque ahora yo me vuelvo una persona nacida de nuevo, una persona en la cual la estructura ya no la tengo yo en control, sino que la tiene el Señor. Cuando yo me bautizo, lo que estoy diciendo es: estoy muriendo a lo que yo antes era y estoy entregando absoluto y total control y dominio de todas las cosas que yo tengo.
incluyendo mi familia, incluyendo mis finanzas, incluyendo mi todo. Dios necesita gente que se vuelva a Él, no gente que quiera volver a Dios hacia ellos. Yo no sé si me captas el mensaje. Nosotros tenemos que volvernos a Dios, no agarrar a Dios y meterlo en nuestro cajón. Eso es lo que hace la religión, tomar a Dios y meterlo en la estructura y decir, de aquí no te mueves y haces lo que nosotros decimos. Nosotros no podemos secuestrar a Dios, porque Dios no cabe en nosotros, nosotros cabemos en Él. Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien para ti, no son pensamientos de mal. Dios quiere que usted prospere, pero no quiere que usted ponga los ojos en la prosperidad. Dios quiere que usted le vaya bien. Mire, ¿cuántas dificultades tuvo Jesús mientras estuvo acá en la tierra? Y comenzando porque ni la familia misma creía en Él. Hasta los mismos de Nazaret no creían, y por eso dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Cuántas personas lo persiguieron? Fue hasta la cruz y solo, prácticamente. Pero Dios no permitió que Jesús estuviera mal. Jesús siempre estuvo bien, estuvo bajo el cuidado de Dios. Déjeme decirle esto para ir cerrando. El mensaje de la redención, el mensaje de la cruz, es un mensaje que nos lleva a morir para vivir la mejor vida del resto de nuestros días. Morir a nosotros, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, para que comencemos a vivir los mejores días de nuestra vida, viendo a Dios haciendo cosas sobrenaturales en un mundo natural. ¿Quieres estar bien en tu salud? Dice la palabra, porque Él llevó todas nuestras rebeliones, la carga de pecado que había sobre nosotros fue puesta sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, ¿sabe qué significa eso? Que cuando yo le meto cruz a mi vida, activo sanidad de parte de Dios. Cuando yo le meto cruz a mi vida, entonces Él me comienza a proveer de recursos. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos es de Dios. La expansión del reino de los cielos es de Dios. Y si yo trabajo para la expansión del reino de los cielos, Él tiene que proveer los recursos para que yo esté bien, para que pueda hacer la obra que Él me entregó. Los recursos. ¿Sabe por qué a veces no tenemos lo que queremos tener? Precisamente por eso, porque tenemos las manos demasiado llenas de lo que nosotros hacemos y ya no nos alcanza para poner lo que Dios tiene para nosotros. Una vez dimos un ejemplo acá, trajimos a una persona y le empezamos a poner cosas en su mano. Y ya no cabían las cosas, ya no se le podía dar más. Así pasa con Dios. Cuando yo me hago cargo de mis cosas, yo me empiezo a llenar de chunches, a llenar de cosas que son inservibles. Y cuando Dios quiere poner y depositar algo en mí, ya no puede hacerlo, porque estoy demasiado ocupado, estoy demasiado lleno de cosas. Esta mente hay que llevarla cautiva a la obediencia de Cristo, porque esta mente es terrible, mi amado. Esto es lo primero que tenemos que entregar. Porque esta mente limita, porque esta mente nos secuestra, nos cautiva. Nuestros sentidos. Hay que llevar eso a la cruz. Por eso vamos al bautismo, después de haber ido a la cruz. Volvemos los ojos a la cruz y hay redención. Y una vez que somos redimidos, sellamos esa redención a través del bautismo. Y una vez que nos levantamos en un acto simbólico de resucitar juntamente con Cristo, entonces ahora comienza un proceso de ¿qué? De aprendizaje de quién soy yo ahora en Dios, lo que la palabra dice, lo que el reino de los cielos dice. Pero ¿sabe qué dice? No solo quién soy, sino qué debo hacer. Y lo que debo hacer es ir y hacer discípulos. Así como alguien me llamó a mí y me convirtió en discípulo, así yo me levanto y convierto a otros en discípulos, hasta que el mundo entero tenga conciencia de
de quién es Jesucristo. Y cuando todo el mundo sepa quién es Dios, entonces el cielo será abierto como un gran pergamino y nuestros ojos verán volver al Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios, montado en un caballo blanco, con los ejércitos de ángeles, y su iglesia a descender del cielo para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y dice el último capítulo de Apocalipsis: y miré y he aquí la santa ciudad Jerusalén descender del cielo, dice la palabra, una vez que la tierra había sido purificada. Porque la primera vez la tierra fue purificada con agua, pero la segunda vez será bautizada por fuego. El primer bautismo que recibió la tierra fue el diluvio, pero el segundo bautismo será en fuego. Y yo quiero estar con Cristo descendiendo en la nueva Jerusalén. ¿Cuántos quieren estar ahí? Que la cruz de Cristo se vuelva vigente en nuestra vida, que la cruz de Cristo se vuelva contundente en nosotros, que no busquemos la grosura, que no busquemos la añadidura, que no busquemos más la bendición, busquemos la cruz, porque en la medida en la que yo menguo, Él crece y Él se manifiesta. ¿Quieres que te vaya bien? Que los demás vean reflejado a Cristo en tu vida, en tu cara, que cuando te vean digan: oye, ¿qué te pasó? Te veo distinto, hay una paz en ti que no veía antes. Siento una paz cuando es que ya tú no hablas como hablabas, no estás desesperado como antes, ya no hablas tanta desazón, ya no te quejas tanto. ¿Qué pasó? Es que le metí cruz a esto. ¿Y qué es eso? Meterle cruz. Y comienza un hijo de Dios a hablar legalidad, y comienza un hijo de Dios a hacer discípulos, porque los discípulos es a través de la transformación de Cristo en el corazón de hombres y mujeres que le permiten a Él ser el Señor de sus vidas. Oremos. Padre amado, que la gran comisión sea cumplida en nosotros tal cual está escrita en la palabra. Que podamos caminar en un entorno de santidad, en un entorno, Señor, de plenitud en el Espíritu. Que podamos hacer discípulos en el ordenamiento supremo que tú estableciste en la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú dijiste e hiciste, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que haya convicción de arrepentimiento en el corazón de las personas, que las multitudes se puedan volver a ti, aun cuando sabemos que muchos se perderán, porque está escrito que así será. Que muchos puedan asumir el reto y decir: yo soy hijo de Dios y hay herencia preparada para mí. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada corona en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros ojos se vuelvan a la cruz de Cristo, que nuestros ojos se vuelvan a la prioridad, al primer amor, que nos volvamos a ti, que visionemos en ti, que seamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.